Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy voy a explicarles algo que muchos de ustedes ya saben, ¿ok? Pero que me lo dicen mucho en los comentarios, sobre todo los usuarios nuevos, los que se van integrando a este mundo de Santuario de Diablo Immortal. Bien, no saben a veces utilizar la almería y reconozco que en cierto punto se torna complejo. O sea, he tenido amigos de cerca que no le han dado un uso correcto a esto y llega un momento que dicen no la uso más y listo. Bien, y realmente sí es importante usar la almería. De hecho, es increíble el trabajo que nos ahorra, el tiempo bien que nos ahorra saber utilizar la almería y utilizarla bien. De hecho, uno de los errores de Diablo 4 probablemente es el hecho de que todavía no tiene una almería que haga lo mismo que hace la Diablo Immortal, cosa que así tenía Diablo 3. Pero en fin, lo que les vengo a explicar, cómo utilizar la almería en Diablo Immortal. Y en cualquier otro Diablo es la misma filosofía y mecánica. Miren, vamos a irnos a donde está esta mujer de las esencias, ok, a Samina, porque igual yo tengo la almería acá remota con la mascota y de aquí podemos probar las cosas. Miren, a ver, gente, ¿qué cosa es la almería? Digamos que usted tiene su personaje y tiene sus esencias basadas en sus habilidades. Ya, yo llevo acá, por ejemplo, los esqueletos, el golem, el mago y el muro de hueso. Y mis legendarios indican que, por ejemplo, vamos a leer acá el primero, comandar esqueletos, ahora invoco una legión de jinetes de tormenta. Hace que mis esqueletos sean de rayo. Así usted se va a ir conformando con las esencias, bien, que usted quiere para potenciar su build específica. Es esta build de invocación. Bien, tiene esta combinación, esta sinergia entre mis legendarios, potencian y modifican mi build de habilidades. Porque normalmente los esqueletos no son de rayos, son de rayos por un legendario. El golem normalmente no es de rayo. Cuando utilizo esto, todos entran en rayo. Entonces yo tengo mi build basada en invocación. Ahora, ¿qué sucede? Voy a ir a PvP. Cuando voy a PvP, yo no voy con esta build de acá. Yo para PvP entonces prefiero, por ejemplo, ir con agujas de hueso, prefiero ir con el muro de hueso pero que saque el pilar, prefiero ir con mi fantasma que aplique fial. Esto por ponerle un ejemplo. Entonces, cuando yo me cambio estas habilidades, estos legendarios que tengo acá ya no van a servir para esas habilidades, por lo cual tengo que venir a esta muchachita de acá, a Samina, bien, y tengo que darle heredar y empezar a cambiar. Como ya en PvP no voy a llevar los esqueletos, tengo que cambiar acá por uno que me sirva a una de mis habilidades. Digamos, por ejemplo, bien, esta de acá. Ahora aguja de hueso, crea una aguja pulsante en la ubicación seleccionada. Un ejemplo que les pongo, bien, porque tengo agujas de hueso. Entonces, yo necesito cambiar mis legendarios. Pero entonces, ¿qué sucede? Salgo de PvP y ahora quiero la invocación de nuevo. Cambio las habilidades, vengo a Samina y vuelvo a darle heredar. Eso es mucho trabajo. Entonces, ¿qué es la almería en sí? La almería es, guárdame mi configuración actual, mis habilidades, mis gemas, mis esencias legendarias. Bien, ahora la voy a modificar como yo la quiera para PvP. Y voy a guardar en otra casilla mi configuración de PvP. Y entonces luego me voy intercambiando. Cuando salga del PvP me pongo la configuración que es de invocaciones para PvE. Y cuando vaya a ir a PvP me pongo la configuración que es de PvP. Miren, voy a mostrar, por ejemplo, mis builds acá guardadas como ejemplo. Son todas estas que están aquí. Esta es mi build de PvE, de invocaciones como les estoy mostrando. Ahora yo quiero cambiarme a la de PvP y sencillamente la tengo aquí ya guardada y le doy activar. ¡Pac! Y ya cambió todas mis habilidades y cambió todas mis esencias. Como puede ver, ya no son las mismas. Entonces ya terminé el PvP, voy a la almería, ponme de nuevo Thor. O voy a hacer infecario, es esta la que utilizo. O esta para farmear, o esta para PvP. Y yo tengo cuantas builds quiera y se me ocurran. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a guardar? Y demás. Ya el proceso de cómo se utiliza, porque lo que les acabo de explicar es la lógica de cómo funciona. Que creo, y para qué es, no la importancia. Creo que debe haber quedado claro. Espero haberme podido explicar. Ahora, ¿cómo lo hacemos en sí? Bien, vamos a la almería. Yo tengo ya mi build. En este caso es la de PvP. Yo tengo mi build. Vengo acá y voy a tomar este que no lo utilizo. La voy a resetear para que ustedes vean acá. Voy a resetear un par de casillas, ¿no? Y tengo esta casilla vacía. Usted la tiene así porque nunca he usado esto. Lo primero que voy a hacer es venir aquí y marcar guárdame las gemas y las esencias sin los objetos. Porque yo quiero que me guarde las esencias de mis legendarios, pero no el objeto en sí, porque el objeto me lo cambio y luego entonces se pierde aquí en la almería el objeto. Además, guárdame los puntos de leyenda. Bien, y le voy a dar guardar. Ya me va a guardar, como le marqué los puntos de leyenda, estoy en gladiador. Tengo las habilidades y me guarda las esencias. ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo, yo me voy. Es que si me cambio el objeto se va a tufar.
la Almería. Déjeme ir a la Almería real porque la mascota tiene un bug que se tufa si me cambio el objeto. Ya tengo esta will acá. Ahora miren los pantalones. Dice, ahora forma de ánima, inflige daño a los enemigos, etc. Vamos a ver que yo tengo pantalones aquí diferentes. Este dice, ahora maldición oscura, yo me lo voy a equipar. Bien, no voy a transferir la esencia para que usted vea una cosa. Yo me lo voy a equipar aquí ahora. Y me cambió. Ya no es la misma esencia que yo tengo, que es la del ánima. Pero sin embargo, cuando yo aplique de nuevo, ahora la configuración no tiene un icono aquí porque no la tengo actualmente. Hay una modificación, eso es lo que me indica. Le doy activar. Bien, y ella me va a aplicar solo la esencia que llevaba ese pantalón. Ahora forma de ánima, inflige daño a los enemigos que tocan. Es exactamente este que fue que me quité. ¿Ves cómo ahora los pantalones son iguales y no lo eran igual? Porque la Almería automáticamente me va a cambiar las esencias. Porque yo no guardé el objeto, guardé las esencias. Claro está que ahora, hoy en día, cuando usted se va a equipar, usted le da aquí transferir y ya hace ese cambio automáticamente, al menos cuando vaya consiguiendo equipo nuevo. Que no lo vamos a hacer ahora, pero bueno. Ahora modificamos la build. Ya no tengo la build que tenía ahorita, ahora tengo una build de invocaciones. Vamos a los legendarios, no son los mismos que tenía ahorita, ¿verdad? Bien, vamos a la Almería y esta la voy a guardar aquí. ¿Por qué? Porque quiero ir de nuevo a la build PvP. Yo la voy a guardar en la segunda casilla. Voy a marcar, guárdamelos aquí sin esencia, guárdame el Paragon, guardar, ok, se guardó. Y ahora ya me puedo cambiar seguro para la de PvP. Seguro en el sentido de que no pierdo la otra porque la tengo aquí guardada. Bien, como son diferentes, cada vez que yo quiera me puedo cambiar y cambiar. Ahora, ¿qué sucede? Usted va a modificar su build, porque cambia objetos legendarios no, porque ya al cambiar le da heredar y no pasa nada con su build. Pero usted puede que cambie un objeto verde. Usted puede que en el Paragon, aquí mismo ahora, mira, tenemos un punto disponible, lo podemos probar. Vengo acá a Dalit, le voy a dar un puntico más aquí. Bien, cuando vengo a la Almería, ya veo, mira, mi build es la de PvP. Bien, cuando llego aquí, veo que no tiene un icono aquí delante. Y eso significa de que hay una modificación. ¿Y qué fue? Que puse un punto en el Paragon que no había. Tengo 1290 cuando en realidad tengo 1291 aplicado. Entonces, ¿qué hago? Le doy sobreescribir. Y automáticamente se va a actualizar. Y ahora tengo 1291 y ya pone el icono aquí, si lo ve, de que eso significa de que esa es la que tengo equipada, pero que coincide. Si usted hace una modificación, ya no coincide. Si yo me cambio este anillo, cuando voy acá, ya no tiene el icono y no coincide. Bien, no coincide. Tendría que darle sobre inscribir nuevamente o activar si quiero entonces ponerme ahora esta nueva build. Eso básicamente es cómo funciona la Almería y para qué funciona. Creo que aquí lo he dicho todo. Ok, creo que lo he dicho todo. De todas maneras, cualquier duda me la saben en los comentarios. Veo cómo te puedo responder ahí, pero traté de explicarlo lo mejor y más fácil posible la Almería. Una cosa sí, los equipos verdes no es como estos que se guardan las esencias. El equipo verde sí se guarda el objeto porque no es transferible. Entonces, si yo me cambio un anillo como lo hice, ¿no? Como lo hice acá, que me cambié este anillo y el anillo anterior lo destruyo, automáticamente en la Almería se va a perder el objeto. Y usted tiene que tener cuidado con eso porque luego entonces se pone esta build. Miren, vamos a hacerlo para que lo vea bien. Voy a guardar acá con el nuevo anillo. Bien, va a ver que el anillo cambia y ahora voy a destruir ese anillo. Por lo cual me voy a poner el mío anterior y ese que me quité lo voy a destruir. Y vamos a ver qué va a pasar. Miren, lo voy a destruir acá. Pácata, se fue el anillo. Cuando voy a la Almería, verán que hay un error porque ese anillo ahora ya no existe. Entonces, si yo activo ahora la build, me dice está incompleta, etcétera. Yo la activo, me va a dejar sin un anillo. Y usted tiene que estar, ojo con esto, porque luego entra sin un equipo a un PvP o a lo que sea. En ese caso, se pone el anillo, el nuevo objeto, lo que sea, viene acá y entonces actualiza su Almería. Le da sobre escribir y ya se corrige el error con el nuevo anillo. Por supuesto, con la gema igual, porque si ahora mismo pongo la gema, todos estos detallitos son importantes. Ahora mismo pongo la gema. Ya en la build ya cambió de nuevo. Ya no tengo la misma build porque aquí no hay gema y yo sí tengo gema. Si le doy a activar, me va a quitar la gema. Nuevamente, ¿ves cómo la quita? Entonces usted tiene que encargarse cuando hagan modificaciones en la build importantes de venir y salvarla correctamente en la Almería para que siempre tenga, digamos, tu build lo más actualizada posible. Y así, brother, usted puede tener una build de PvP, una build de Infecario, una build de lo que quiera y cambiársela libremente. Claro, entre más build lleve, más difícil es de mantenerla, así como les digo. Llega un punto, por ejemplo, esta build que no la toco hace tiempo, mira cómo tiene equipos perdidos. Esta los perdió todo ya.
Sin embargo, Tor, que es la que utilizo, está bien. Infecario es la que utilizo ahora mismo porque estuve inventando. Y esta de PvP también está correcta. Esta de acá, como no la utilizo hace mucho, miren cómo está. Se perdió. Lo mismo sucede con esta y demás. Entonces, porque no les he dado mantenimiento a estas builds. Entonces, ya usted sabe, pero es así como funciona. No es complejo a mi entender, y espero de verdad que les haya servido y que les haya quedado claro. Y si es así, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.